Amigas y amigos del canal del crimen, ¿cómo están? Álvaro por acá, con mi café correspondiente. Eh, Estaba tratando de editar uno de los videos que subí hace un tiempo atrás, que es el de John Wayne Gacy, el payaso asesino, porque yo cometí un error en ese video. No sé si se acuerdan que en ese video muestro parte de las pinturas que John Wayne Gacy hacía en la cárcel. Y en una parte sale una pintura que es recurrente, es un tema recurrente en las obras de John Wayne Gacy, que son los siete enanos de Disney. Ya, yo en el video dije, o sea, cuando grabé el audio, dije los siete enanos de la Bella Durmiente. Y en realidad son los siete enanitos de Blancanieves, me equivoqué. Y algunas personas me dejaron el comentario abajo, entonces me metí a YouTube Studio, que es digamos, la aplicación de la plataforma, para colocar una fe de ratas abajo y aclarar que era otra película. Sin embargo, YouTube Studio es pésimo y no me dejó hacer lo que yo quería. Así que, bueno, quería compartir eso con ustedes también, me quería descargar un poquito. Y conversar también acerca de qué es lo que es un asesino en serie. Yo la verdad es que planifiqué un poco el video anterior porque quería dejar en claro primero que no todos los asesinos en serie son psicópatas y no todos los psicópatas son asesinos en serie. Entonces, teniendo claro eso, podemos empezar con lo que es la definición de un asesino en serie como tal y también hablar de los tipos de asesinos en serie que existen, ¿ya? Y bueno, ¿qué es un asesino en serie? Un asesino en serie es un criminal que comete al menos 3 asesinatos en distintos periodos de tiempo y con intervalos de tiempo relativos entre uno y otro, que pueden ser días, meses o incluso años. Uno de los primeros especialistas en investigar acerca de este tema fue Robert Ressler, que es el ex FBI que yo siempre menciono en mis videos. Él por allá, por mediados de los años 70, comenzó a estudiar a estos criminales porque se dio cuenta que no eran igual al resto de los otros criminales que eran violentos. De partida porque sus motivaciones eran muy distintas a los otros criminales. Eran más de índole sexual y violenta. Y al mismo tiempo se daba cuenta que tenían características psicopáticas. Eso fue como súper importante para él empezar a centrar sus investigaciones y empieza a hacerle entrevistas a estos sujetos para conocerlos un poco más, porque antiguamente de partida se les calificaba como asesinos en masa, a todo aquel asesino que cometiera varios crímenes. Sin embargo, los términos son distintos. Ahora entendemos que un asesino en serie es una cosa y un asesino en masa es otra, completamente distinta. Los perfiles psicológicos también son completamente distintos. El perfil de víctima también es muy distinto. Eventualmente podemos conversar acerca de lo que es un asesino en masa, pero a grandes rasgos, como para diferenciarlo ahora mismo, el asesino en masa es aquel que comete un solo acto y mata a varias personas en un mismo lugar, como por ejemplo puede ser el atentado, o sea, el tiroteo que ocurrió en Columbine a finales de los 90, ¿cierto? Que es uno de los más famosos. Y claro, los perfiles psicológicos son completamente distintos, se analizan de forma diferente. Y bueno, dentro de esas categorías también hay una que la verdad no es muy conocida y no se toca mucho, que es la de los asesinos relámpagos o los spree killers, que se les llama también. Y ellos tienen un perfil también bien particular porque son antisociales, pero cometen distintos ataques, distintos asesinatos, pero en varios lugares distintos, pero con un intervalo de tiempo mucho más corto, digamos. Puede ser un día, unas cuantas horas incluso. Y la policía los va siguiendo en ese mismo momento. Entonces no es lo mismo que un asesino en serie, porque el asesino en serie pueden pasar años entre uno y otro asesinato. Además, Ressler identifica 3 tipos de asesinos en serie: el organizado, el desorganizado y el mixto. El organizado es aquel que planifica sus crímenes y que tiene un perfil mucho más psicopático. El asesino en serie organizado, por ejemplo, tiene una forma de matar bien particular, porque
De partida, por ejemplo, puede perseguir a su víctima, puede seguirla durante meses o semanas antes de atacarla. Además, cuando ataca, no comete el crimen en el lugar donde la encontró, sino que generalmente la trae a algún lugar y comete el crimen digamos, en un lugar donde él se sienta seguro. Puede ser un lugar abandonado o puede ser su propia casa, etc. Además, este tipo de criminales inmovilizan a su víctima. Por eso siempre muchas veces traen lo que se llama el kit del asesino, que le llaman en el FBI, en donde incluyen esposas o sogas o cintas para inmovilizar a su víctima, porque ellos quieren ejercer algún tipo de control antes de matarla. Eso incluye, por ejemplo, tortura o violación. Al mismo tiempo, procuran engañar a sus víctimas para atraerlas y eventualmente cuando cometen el crimen, cuando la matan, tratan de deshacerse del cuerpo de alguna forma. Y además del arma homicida, porque eso los puede llegar a inculpar eventualmente. Y la idea de ellos es no dejar ningún tipo de rastro, ningún tipo de huella. Algunos pueden llegar a utilizar guantes o máscaras, etc. El asesino en serie desorganizado tiene otro perfil que se acerca más al esquizofrénico. Son sujetos que cometen crímenes muy sangrientos, pero que los cometen en el lugar donde encuentran a la víctima. Eso puede ser dentro de su casa o en lugares donde pueden ser eventualmente descubiertos. Son mucho menos prolijos, matan de forma más inmediata, no tienden a coger un arma, por ejemplo, homicida desde el mismo lugar, por ejemplo, donde encontraron a la víctima. Puede ser con un arma que hayan encontrado en la misma casa, por ejemplo, un cuchillo, un hacha, o incluso una piedra, o con sus propias manos. No tienen cuidado, por ejemplo, con el hecho de dejar pistas a la policía y por ende son atrapados más fácilmente que el asesino en serie organizado. Y por último tenemos al asesino en serie mixto. El asesino en serie mixto es una mezcla de los dos. Y eso puede ocurrir por varios motivos. La verdad es que, por ejemplo, nosotros en el canal, yo subí hace poco, bueno, hace un tiempo atrás, el caso de Richard Ramírez. Richard Ramírez era un asesino en serie mixto y por eso también despistó un poco a la policía. Habían crímenes que cometía que eran sumamente organizados, en donde no dejaba ningún rastro, y otros crímenes donde él dejaba la huella de su zapatilla, manchas de sangre por todas partes. Entonces, esa dualidad se puede dar por distintos estados mentales del asesino o bien por desidia. Porque hay algunos asesinos en serie que se confían mucho cuando cometen varios crímenes de forma organizada y se dan cuenta de que la policía no les sigue el rastro, de que no tienen ninguna pista porque van siguiendo sus crímenes por los medios de comunicación, y se empiezan a confiar y ya los últimos crímenes que cometen son mucho más desorganizados y van dejando más pistas, etc. Y con respecto a datos duros sobre los asesinos en serie, alguien me preguntó también por ahí si existían mujeres asesinas en serie. Y la respuesta es que sí. Pero representan un 2% más o menos. Es bien bajo la cantidad. Sin embargo, tienen una característica bien particular porque las mujeres asesinas en serie no cometen los crímenes por los mismos motivos que los hombres. Los hombres generalmente cometen crímenes sexuales, que van relacionados como por ese lado. Sin embargo, las mujeres lo hacen por venganza, por dinero o por poder. Por sacar a alguien, por ejemplo, de alguna herencia, o simplemente por una persona que le está obstruyendo el paso para algún fin, digamos. Sus métodos para matar también son muy distintos, porque si por un lado los varones prefieren la estrangulación y el apuñalamiento del espectro de los asesinos en serie, las mujeres prefieren el veneno. Y a la vez el hecho de que sean envenenadoras los hace mucho más difíciles de atrapar. Son mucho más complejas. Y bueno, nosotros cuando leemos algún tipo de documento o de libro acerca de asesinos en serie, siempre se habla de que el primer asesino en serie de la historia fue Jack el Destripador. Jack el Destripador, para quienes no lo conozcan,
es un asesino en serie de Inglaterra que por ahí, por el 1888, asesinó a 5 prostitutas. Las características de sus ataques eran bien brutales porque él destripaba a sus víctimas y se llevaba parte de los cuerpos incluso con él. Las motivaciones en ese entonces no se entendían, y eso fue lo que provocó tanto pánico en la población. Porque él no mataba para robar, no mataba para violar, no mataba por venganza, sino que mataba por el placer de matar. Y además se jactaba de lo que hacía, porque le enviaba cartas al Scotland Yard burlándose de ellos, de que no lo podían atrapar, de que él iba a volver a atacar, etc. Y al mismo tiempo, en 1888, hay un tema que es bien importante considerar, que en esa fecha empezaron a aparecer los primeros pasquines y periódicos. Entonces esta noticia se masificó, y incluso en Estados Unidos sabían de la existencia de Jack el Destripador, y causó conmoción. Entonces eso, apoyado por la prensa y la gente que sentía el morbo de saber por qué este asesino mataba y a quién iba a matar de nuevo, etc., hizo que la noticia recorriera todo el mundo y la gente sintiera fascinación con este asesino. Además, eventualmente a este asesino nunca se le pudo atrapar, entonces creció la sombra, digamos, de la leyenda de Jack el Destripador. Sin embargo, no es el primer asesino serial. Hay registros en donde se habla de asesinos en serie, pero que lamentablemente no fueron atrapados ni muy reconocidos, que incluso datan de la Edad Media. El tema es que como no se conocía, no existía la criminología, este tipo de crímenes que no tenían una explicación, una motivación clara, se asociaban a eventos incluso sobrenaturales, incluso a la criptozoología. Hay un caso bien particular que es el que se dio en Francia, que es de la bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan era un lobo que supuestamente atacaba a los pobladores de Francia, de las partes más pobres, y los destrozaba, los mataba. Fue tanto el terror que causó esta bestia, porque ya tenía 65 víctimas en cierto momento, que el mismo rey de Francia mandó a un grupo de soldados a atrapar a este lobo, porque supuestamente era un lobo que medía casi 5 metros de largo. Atraparon a varios lobos, los mataron, sin embargo atraparon a uno que era bastante grande, no 5 metros, pero era bastante grande. Y incluso los restos de este lobo quedaron en un museo en Francia. ¿Qué es lo que pasó? Que eventualmente los historiadores empezaron a revisar los registros de la Edad Media que quedaron guardados, y resulta que todas las víctimas de este lobo, de este animal, eran mujeres y niños. Nunca mató a un hombre. Además, las mujeres eran encontradas sin ropa y a muchos les faltaba la cabeza. Si pensamos que un lobo, por ejemplo, quiere devorar a una persona, desde el punto de vista nutricional, el cráneo de una persona no es tan rico como, por ejemplo, las entrañas de una persona. Y al mismo tiempo es muy curioso que atacara solamente a mujeres y niños. El tema es que la conclusión de ellos, de estos historiadores que empezaron a revisar estos documentos, es que todas estas personas eran víctimas de un asesino en serie y no de un lobo, como se tenía, digamos, registrado en los documentos. Y bueno, así podemos encontrar muchos escritos antiguos que narran este tipo de historias. Al mismo tiempo, en la Edad Media empezaron a aparecer muchos cuentos de hadas, que son los que eventualmente son en los que eventualmente se basan, por ejemplo, las películas de Disney, ¿cierto? Y resulta que en ellos podemos encontrar a hombres lobo, ogros, brujas, dragones, etc. Bueno, no sé si ustedes han leído los cuentos como por ejemplo Caperucita Roja o La Cenicienta, etc., pero las versiones originales son terribles. ¿Qué es lo que pasa? Para el mercado se han entregado las versiones digeridas y, digamos, adaptadas para los nuevos tiempos, para los niños, que son las de Disney, por ejemplo, o de los mismos cuentos de los hermanos Grimm que se transformaron y que se masificaron. Pero las versiones originales eran muy terribles, o sea, incluían muerte, descuartizamiento, asesinato, violación incluso. Y eran muy fuertes para los niños. Pero resulta que en su época fueron hechas con una intención, de esa forma.
Porque resulta que la intención de esos cuentos era hacer que los niños no fueran a los bosques solos y que no le hicieran caso a gente a personas que no conocían, porque resulta que en ese entonces ya habían pederastas, violadores y asesinos rondando los bosques. Entonces, la forma de advertir a estos niños de que no se acercaran solo a esos lugares era por medio de estos cuentos. Entonces, esa era la intención de eso, porque ahora son de divertimento. Antiguamente eran prácticamente una advertencia de los peligros que podían correr en lugares así o con personas desconocidas. Y bueno, eso evidentemente es una muestra más de que asesinos en serie han existido siempre. Y bueno, y en toda la sociedad, en todos los países. Incluso Canadá, que se tiene por un país que es sumamente tranquilo en comparación con Estados Unidos u otros del planeta, Canadá tiene bastantes casos de asesinos en serie. Varios. Bueno, con respecto a la historia, a los asesinos en serie, digamos, en la historia, la mayoría de los casos se daba al principio en Europa. Sin embargo, a partir de los años 60, en Estados Unidos empiezan a aparecer muchos asesinos en serie. Yo diría que es con la aparición de Albert DeSalvo, que es el estrangulador de Boston, a mediados de los años 60, que la cantidad de asesinos en serie en Estados Unidos se dispara, hasta mediados de los 90. ¿Por qué Estados Unidos se convierte en un invernadero de asesinos en serie? Podríamos decir que el contexto social influyó mucho. Si pensamos que esto fue a mediados de los 60, digamos cuando comienzan a aparecer todos estos asesinos hasta mediados de los 90, tendríamos que ver qué cosas pasaron en Estados Unidos, y la verdad es que son muchas. O sea, estaban pasando ya por el tema de la Guerra Fría con Rusia. Asesinan a los dos hermanos Kennedy, algo que impactó a la sociedad. Tuvieron la guerra de Vietnam. Aparece también el hipismo. Entonces son muchos factores que golpearon fuerte a la sociedad, y podríamos llegar a la conclusión de que tal vez la unión de todos estos factores pudo influir un poco en cómo la sociedad se sentía, la frustración a lo mejor que había. Y tendríamos que pensar también cómo la sociedad reacciona ante esos cambios profundos dentro de la sociedad. Porque evidentemente Estados Unidos no reacciona igual que Japón, por ejemplo, frente a la frustración. En Japón, la persona que se siente frustrada se suicida. Y en Estados Unidos, la persona que se siente frustrada a lo mejor puede protagonizar un tiroteo. Es súper distinto. A nivel de cultura popular, los asesinos en serie en Estados Unidos han tenido una influencia enorme. Tenemos que pensar que, por ejemplo, la película It, del payaso asesino, está basada en John Wayne Gacy. Incluso hay muchas más películas que rescatan esta imagen del payaso asesino que nace en el fondo de este criminal, de la imagen de este criminal. Incluso la película Joker, que salió hace poco, la pintura del Joker está influenciada en las pinturas que utilizaba Pogo el payaso. Entonces, si nos colocamos a realizar tanto películas como series, libros, incluso la música y el arte en general, tienen mucha influencia de los asesinos en serie, porque ellos ya lo han tomado como parte de su cultura. Y claro, lamentablemente hay algunas personas que hacen una apología al crimen, y siendo que no es lo correcto tal vez, porque todos nosotros evidentemente sentimos como una atracción con el tema, ¿cierto? Por algo estamos acá en el canal, pero a otros niveles, pues. La idea es conocer un poco de historia, aprender de la mente humana, pero no hacer apología al crimen, porque siento que no es lo correcto. Y bueno, con respecto al tema de los asesinos en serie en la actualidad, la verdad es que los casos no es que hayan disminuido. De hecho, en Estados Unidos actualmente hay por lo menos 100 casos de asesinos en serie que no están resueltos, o sea que todavía no los atrapan. Entonces todavía es una constante. Sin embargo, se ha disparado más el tema de los tiroteos en Estados Unidos, porque están ocurriendo 3 tiroteos semanales. Y responde también a un poco creo yo, al tipo de víctima que ellos tienen.
Porque resulta que, claro, el asesino en serie siempre va a buscar a alguien más vulnerable, y en su búsqueda de una persona vulnerable y tratar de pasar desapercibidos, digamos, ante los ojos de la policía, muchos asesinos en serie prefieren matar prostitutas, por ejemplo. Porque la prostituta muy poca gente la va a echar de menos, porque tienen un estilo de vida bien particular, bien solitario, porque si se ausenta una semana o un mes de algún lugar nadie la va a echar de menos, porque es sumamente sencillo hacer subir a una prostituta a un auto. Y a nivel social ya no impacta tanto que fallezca una prostituta. A nivel social me refiero a, por ejemplo, a nivel también periodístico. Pero sí, a lo mejor a nivel social va a ser más impactante que asesinen a un profesor o a un alumno que está estudiando en su casa de estudio. Entonces un tiroteo ataca a la parte que a Estados Unidos más le duele, a ellos como sociedad, digamos. No estoy diciendo que una vida valga más que otra, sino que como golpe mediático es mucho más potente la muerte de una persona que, entre comillas, digamos, es un aporte para la sociedad. Eso es súper relativo, pero viéndolo desde el punto de vista del ideal norteamericano es así. O sea, ellos lo perciben como eso. Y por eso los tiroteos han tomado mucha repercusión a nivel mediático y claro, nosotros vemos prácticamente todos los meses un tiroteo en Estados Unidos. Y el tema es que los tiroteos se están expandiendo también a otros países. Pero los casos de asesinato en serie también han aumentado bastante. Por ejemplo, en Rusia se ha dado un aumento importante de asesinatos en serie. Y acá en Latinoamérica, en Brasil, también en Colombia, nosotros ya lo habíamos conversado en el video anterior, o en México también, que hay bastantes casos de asesinos en serie. Y bueno amigos, ese sería el video de hoy. La verdad es que respecto al tema de los asesinos en serie podemos hablar muchas cosas. Traté de dejar claro más o menos cuál era la definición. Hay otras categorías que cuando se habla de asesinos en serie, pero que la verdad no las quise nombrar porque son un poco complejas, en el sentido de que se cruzan muchos de esos términos. Por ejemplo, cuando hablamos de asesinos en serie hedonistas, satánicos, caníbales, estranguladores, porque estos, como les decía, estos términos se empiezan a mezclar y no queda muy claro a qué se refiere, la verdad. Yo la verdad es que siempre lo leo en los libros y no me convence mucho esa terminología. Porque, por ejemplo, si yo digo que un asesino es necrófilo, ya, perfecto, lo puedo colocar en esa categoría. Pero resulta que mató a la víctima estrangulándola. Entonces, ya, es necrófilo y además es estrangulador. Pero si además de necrófilo y estrangulador descuartizó el cadáver, entonces también es descuartizador. Entonces se mezclan muchos términos y finalmente son más que nada modus operandi o características del crimen. No es un tipo de asesino. Ahora, si lo hace patente constantemente, podríamos decir que sí. Entonces es muy complejo y la verdad es que no quiero entrar mucho en esa discusión, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa déjenmelo escrito en los comentarios para ver qué podemos hacer con respecto a esto, porque claro, seguramente más de alguno de ustedes va a tener alguna duda y la idea es irla resolviendo ahí en la cajita de los comentarios. Yo creo que el próximo video lo voy a hacer sobre las mujeres que aman a los asesinos. Yo creo que ahí podemos hablar varias cosas interesantes, ver el perfil de estas mujeres y contarles tal vez algunos casos también que son bien curiosos. Eso, que estén bien, cuídense. Chau, chau.